Hoy estaremos leyendo el artículo titulado La fidelidad de Dios de Arthur W. Pink. La infidelidad es uno de los pecados más preponderantes en esta época impía en que vivimos. En el mundo de los negocios, dar la palabra de uno, con muy raras excepciones, ya no es algo en que se puede confiar. En el mundo social, la infidelidad matrimonial abunda por todas partes. Los vínculos sagrados del matrimonio se rompen con la misma facilidad que se descarta una vieja prenda de vestir. En el terreno eclesiástico, miles que han prometido solemnemente predicar la verdad no tienen ningún escrúpulo en atacarla y negarla. Ni puede el lector o el escritor declararse completamente inmune a este terrible pecado. ¿De cuántas maneras hemos sido infieles a Cristo y a la luz y los privilegios que Dios nos confió? Qué refrescante entonces, qué bendición indescriptible es levantar nuestra vista de esta escena de ruina y contemplar a aquel que es fiel, fiel en todas las cosas, fiel en todas las épocas. Deuteronomio 7:9 dice: Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Esta cualidad es esencial a su ser. Sin ella, Él no puede ser Dios. Que Dios fuera infiel sería un acto contrario a su naturaleza, lo cual sería imposible. Segunda Timoteo 2:13 dice: Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. No se puede negar a sí mismo. La fidelidad es una de las perfecciones gloriosas de su ser. Él está cubierto de ella. Salmo 89:8 dice: Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu verdad está en torno de ti. De la misma manera, cuando Dios se encarnó, fue dicho en Isaías 11:5: y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de sus riñones. ¿Qué palabra es la del Salmo 36:5, donde dice: Jehová, hasta los cielos es tu misericordia, tu verdad hasta las nubes? Mucho más allá de toda la comprensión finita se encuentra la fidelidad inmutable de Dios. Todo lo que se refiere a Dios es grande, vasto, incomparable. Él nunca olvida, nunca falla, nunca tambalea, nunca es infiel a su palabra. El Señor se ha ceñido exactamente a cada declaración de promesa o profecía. Cumplirá cada pacto o amenaza, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Números capítulo 23, verso 19. Por lo tanto, el creyente exclama: Nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Lamentaciones capítulo 3, versos 22 y 23. En las Escrituras abundan las ilustraciones de la fidelidad de Dios. Hace más de 4000 años dijo: Todavía serán todos los tiempos de la tierra, la sementera y la siega, y el frío y el calor, verano e invierno, y día y noche no cesarán. Génesis 8:22. Cada año que llega, brinda un nuevo testimonio del cumplimiento de esta promesa por parte de Dios. En Génesis 15, encontramos que Jehová le declaró a Abraham: Tu simiente será peregrina en tierra no suya, y servirá a los de allí, y en la 4ª generación volverán acá. Versículos 13 al 16. Los siglos pasaron sin pausa. Los descendientes de Abraham se quejaban en medio de los hornos de ladrillos de Egipto. ¿Había olvidado Dios su promesa? Por cierto que no.
Lea lo que dice Éxodo 12:41. Y pasados 430 años, en el mismo día, salieron todos los ejércitos de Jehová de la tierra de Egipto. Por medio de Isaías, el Señor declaró: He aquí que la Virgen concebirá y parirá hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Capítulo 7, verso 14. Nuevamente pasaron siglos, pero mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió su Hijo, hecho de mujer. Gálatas 4:4. Dios es verdad. Su palabra de promesa es segura. Dios es fiel en todas sus relaciones con su pueblo. Se puede confiar plenamente en Él. Hasta ahora, nadie ha confiado en Él en vano. Encontramos esta valiosa verdad expresada casi en todas partes en las Escrituras, porque su pueblo necesita saber que la fidelidad es una parte esencial del carácter divino. Esta es la base de nuestra confianza en Él. Pero una cosa es aceptar la fidelidad de Dios como una verdad divina y muy otra actuar de acuerdo con ella. Dios nos ha dado muchas preciosas y grandísimas promesas, pero ¿realmente esperamos que las cumpla? ¿Estamos realmente esperando que haga por nosotros todo lo que ha dicho? ¿Nos apoyamos en la seguridad implícita de estas palabras, fiel es el que prometió, Hebreos 10:23? Hay temporadas en la vida de todos cuando no es fácil, ni siquiera para los cristianos, creer que Dios es fiel. Nuestra fe es puesta muy a prueba. Nuestros ojos están llenos de lágrimas y ya no podemos distinguir la obra de su amor. Nuestros oídos están distraídos con los ruidos del mundo, acosados por los susurros ateísticos de Satanás, y ya no podemos escuchar los dulces acentos de su quieta y apacible voz. Planes anhelados se han desmoronado. Amigos en quienes confiábamos nos han fallado. Alguno que profesaba ser hermano o hermana en Cristo nos ha traicionado. Estamos estupefactos. Quisimos ser fieles a Dios y ahora una nube tenebrosa lo esconde de nuestra vista. Nos resulta difícil, sí, hasta imposible, por razones carnales, armonizar su providencia severa con sus promesas llenas de su gracia. Ah, alma que flaquea, compañero peregrino que ha sido probado duramente, busque la gracia para atender lo que dice Isaías 50:10. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Cuando se sienta tentado a dudar de la fidelidad de Dios, clame: «Retírate, Satanás». Aunque no pueda armonizar los tratos misteriosos de Dios con las declaraciones de su amor, espere en Él hasta recibir más luz. En el momento propicio se lo hará ver con claridad. Dice Juan 13:7, «Lo que yo hago, tú no entiendes ahora, mas lo entenderás después. Lo que luego vendrá, demostrará que Dios no ha abandonado ni engañado a su Hijo». Isaías 30:18 dice, «Empero Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será ensalzado, teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios de juicio, bienaventurados todos los que le esperan». No juzgues al Señor con la debilidad de los sentidos. En cambio, confía en que te hará objeto de su gracia. Detrás de una providencia que frunce el ceño, se esconde un rostro que sonríe. Santos que teméis, armaos de nueva valentía. Los nubarrones que tantos aterrorizan están repletos de misericordias e irrumpirán,
derramando bendiciones sobre vuestras cabezas. Dice el Salmo 119, 138, tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Dios no solo nos ha dicho lo mejor, no ha reprimido lo peor. Ha descrito fielmente la ruina que la caída ha producido. Ha diagnosticado fielmente el terrible estado que el pecado ha producido. Ha dado a conocer fielmente su inveterado odio por el mal y que debe castigarlo. Nos ha advertido fielmente de que Él es fuego consumidor, Hebreos 12:29. Su palabra no solo abunda en ilustraciones de su fidelidad en cumplir sus promesas, sino que también registra numerosos ejemplos de su fidelidad en cumplir sus amenazas. Cada etapa de la historia de Israel es un ejemplo de esta realidad solemne. Así fue que individuos como Faraón, Corá, Acán y muchos otros son prueba de ello. Y lo mismo sucederá con usted, mi lector, a menos que haya huido o huya hacia Cristo en busca de refugio, el lago de fuego que arde eternamente será su porción cierta y segura. Dios es fiel. Dios es fiel en preservar a su pueblo. 1 Corintios 1:9 dice, fiel es Dios, por el cual sois llamados a la participación de su Hijo. En el versículo anterior, aparece la promesa de que Dios confirmará a su pueblo hasta el fin. La confianza del apóstol en la seguridad absoluta del creyente se basaba no en la fuerza de sus resoluciones o en su habilidad de perseverar, sino en la veracidad de aquel que no puede mentir. Dado que Dios ha prometido a su Hijo un pueblo determinado como su herencia, librarlos del pecado y la condenación, y hacerlos partícipes de la vida eterna en gloria, ciertamente no dejará que ninguno de ellos perezca. Dios es fiel en disciplinar a su pueblo. Es fiel en lo que retiene, tanto como en lo que da. Es fiel en enviar dolor, tanto como en dar gozo. La fidelidad de Dios es una verdad que hemos de confesar no solo cuando vivimos tranquilos, sino también cuando estamos sufriendo bajo la más aguda reprensión. Tampoco debe ser esta confesión meramente de nuestros labios, sino también de nuestros corazones. Cuando Dios nos golpea con la vara del castigo, su fidelidad es la mano que la sostiene. Reconocer esto significa que nos humillamos ante Él, admitimos que merecemos plenamente su corrección y en lugar de murmurar, se la agradecemos. Dios nunca aflige sin tener una razón, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. 1 Corintios 11:30. Esto dice Pablo ilustrando este principio. Cuando su vara cae sobre nosotros, digamos con Daniel 9:7, tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro. El Salmo 119:75 dice, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justicia, y que conforme a tu fidelidad me afligiste. El sufrimiento y la aflicción no solo coinciden con el amor de Dios prometido en el pacto eterno, sino que son partes del mismo. Dios no solo es fiel en impedir aflicciones, sino es fiel en enviarlas. Salmo 89, versos 32 y 33 dice, entonces visitaré con vara su rebelión, y con azotes sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, y ni falsearé mi verdad. Disciplinar no solo va de acuerdo con el amor y la bondad de Dios, sino que es su efecto y expresión. Tranquilizaría mucho la mente del pueblo de Dios si recordaran que su amor de pacto lo obliga a ejercer sobre ellos una corrección apropiada. Las aflicciones
nos son necesarias. En su angustia madrugarán a mí, dice Oseas 5:15. Dios es fiel en glorificar a su pueblo. Primera Tesalonicenses 5:24 dice: fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará. La referencia inmediata aquí es al hecho de que los santos serán guardados sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios no trata con nosotros en base a nuestros méritos, porque no tenemos ninguno, sino para que su nombre sea glorificado. Dios es constante a sí mismo y a su propio propósito de gracia. Romanos 8:30 dice: a los que llamó, a estos también glorificó. Dios brinda una completa demostración de la constancia de su bondad eterna hacia sus elegidos, llamándolos eficazmente de las tinieblas a su luz maravillosa, y esto debe darles la plena seguridad de la certidumbre de su continuidad. Segunda Timoteo 2:19 dice: el fundamento de Dios está firme. Pablo descansaba sobre la fidelidad de Dios cuando dijo en 2 Timoteo 1:12: porque yo sé a quién he creído, y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Apropiarnos de esta bendita verdad nos guardará de las preocupaciones. Estar llenos de cuidados, ver nuestra situación con oscura aprensión, anticipar el mañana con triste ansiedad, es un mal reflejo de la fidelidad de Dios. El que ha cuidado a su Hijo a través de los años no lo abandonará en su vejez. El que ha escuchado sus oraciones en el pasado no se negará a suplir su necesidad en la emergencia del presente. Descanse en Job, capítulo 5, versículo 19. En 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. Apropiarnos de esta bendita verdad detendrá nuestras murmuraciones. El Señor sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros, y uno de los efectos de descansar en esta verdad será silenciar nuestras quejas petulantes. Honramos grandemente a Dios cuando, pasando por pruebas y disciplinas, tenemos buenos pensamientos de Él, vindicamos su sabiduría y justicia y reconocemos su amor justamente en sus reprimendas. Apropiarnos de esta bendita verdad engendrará una confianza en Dios que va aumentando. Primera de Pedro 4:19. Y por eso los que son afligidos según la voluntad de Dios, encomiéndenle sus almas como a fiel Creador, haciendo bien. Cuando confiadamente nos ponemos nosotros mismos y ponemos todos nuestros asuntos en las manos de Dios, plenamente convencidos de su amor y fidelidad, nos sentiremos satisfechos con sus providencias y comprenderemos que Él hace bien todas las cosas. Muchas gracias por ser parte del canal y escuchar Audio Lectura Cristiana. El Señor les bendiga grandemente, amados hermanos.